Muy buen día, estamos en una nueva entrega de Enneagrama Sistémico. Estamos hablando siempre todos estos miércoles desde la Universidad de la Conciencia de lo que es un método de transformación personal, vincular y profesional. Este método, como siempre decimos, es una gran invitación a conocernos a nosotros mismos. Pero al conocernos a nosotros mismos vamos identificando también la manera de ser de las demás personas. Y en la medida que empezamos a conocer lo que está detrás de cada acción, de cada actitud de las personas, también vamos trabajando en nuestra conciencia. El enneagrama y la conciencia nos van permitiendo de alguna manera despertar a lo que verdaderamente somos. Esa es la gran llave. Siempre decía yo, ayer terminé la formación de este año de enneagrama sistémico y profesional, y una de las grandes llaves que parecen muy simples pero a la vez muy difíciles de transitar es esta pregunta que hoy te dejo a vos. ¿Quién estamos siendo? ¿Quién estás siendo? ¿Dónde está la verdad de tu ser? Y cuando vos te vas preguntando eso, que no todos tenemos las costumbres, porque la vida cotidiana, las responsabilidades, los otros, las corridas, los objetivos que nos ponemos, nos van haciendo olvidar de nosotros mismos. Y esta es una de las claves que el enneagrama hace que te permitas empezar a observar, a tener una conciencia testigo de lo que te está sucediendo y saber cómo generar los cambios que querés para tu vida. Así que vamos a seguir hoy con dos tipologías que habíamos dicho que estábamos trabajando, si ves los miércoles anteriores, lo que es el camino de la sombra de las tipologías. Y hoy vamos a ver la tipología 6 y la tipología 7. Justamente, fíjate algo, una vez me preguntaba Lucía, ¿por qué a veces nos reconocemos más en las sombras que en las luces, que en nuestros talentos? Y claro, porque nuestra personalidad siempre nos hace como toparnos con algo. Es decir, cuando alguien te dice, ¿por qué sos así? ¿Por qué reaccionás de esa manera? ¿O por qué no me escuchás cuando te hablo? O en el trabajo, cuando hay alguna situación laboral donde uno cree que hizo las cosas bien o que presentó bien, o hubo una reunión en donde estaba con la mejor disposición y lo que viene es un feedback negativo o un feedback de no haber reconocido alguna acción del otro. Y uno dice, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la realidad me devuelve aspectos que yo no veo de mí mismo? Entonces justamente ahí es como el enneagrama es un gran revelador y nos empieza a dar recursos para entender los comportamientos. Entonces, una de las grandes claves del camino de las sombras es que nos es más fácil reconocer aquello que no nos gusta, que nos dificulta, que sabemos dónde están las trabas, que todo el potencial inagotable que cada uno de nosotros tiene. Porque si hay algo que a mí me encanta del enneagrama, es que te enseña a evolucionar como persona. Y cuando hablo de enneagrama, hablo de trabajar con la vida de las personas hace 25 años, que no es lo mismo que entender teóricamente un método. Y cuando uno empieza a darse cuenta que funciona en cada ser humano para un proceso de transformación profundo, ahí es donde uno dice, hay una sabiduría antigua, algo que está presente que ni vos, ni yo, ni nadie puede definir qué es, pero que opera en nosotros, y son las leyes de comportamiento. Bien, vamos a empezar entonces por el 6. ¿Cuál es la sombra del 6? Es decir, ¿cómo es el mecanismo? Acordate, te recuerdo, una tipología evita una conducta, cae en un mecanismo de defensa y cae, digamos, en su propia trampa. ¿Qué sería esto? Vamos al ejemplo. La persona 6 es la persona colaboradora, la persona que siempre está compartiendo con los suyos, que está dispuesta a hacer por los suyos, a hacer de una manera activa. Es una persona metódica, organizada, que siempre está preservando lo que va a venir, que prevé las cosas, que tiene todo como, digamos, bajo control
en lo que los demás necesitan y es la que está dispuesta a hacer todo. En la familia, desde organizar la casa, organizar los tiempos, organizar los chicos, organizar a la persona que está trabajando, organizar a su familia, su madre grande, sus hermanos, lo que les pasa. Están siempre dispuestos a colaborar, a sostener y acompañar a los grupos de pertenencia a los cuales, digamos, se sienten parte. ¿Cómo sería esto? Primero y principal, la familia primaria y la familia que constituyeron, pero también la familia para un 6 puede ser el equipo de trabajo que hace 30 años que está en la empresa, porque son empleados fieles. Si hay un valor del 6 es la fidelidad y la lealtad. Entonces, uno de los puntos es que siempre, si yo considero un grupo de confianza y de pertenencia, a ese grupo me voy a dar y hago al otro parte mía. Siempre está mirando al otro más que a sí mismo. En cambio, si no conozco a dónde voy o con quién estoy, por ejemplo, le cuesta mucho a un 6 los cambios de trabajo, voy a desconfiar, voy a estar atenta. Entonces, fíjense qué interesante. Hay una confianza básica, hay una disposición de colaboración, hasta una entrega enorme, laboral y afectiva, con los seres de confianza y con esos núcleos de pertenencia, y hay una desconfianza y una actitud defensiva con aquellos que no conozco. Entonces, el mecanismo explicaba todo esto para entender cuál es este mecanismo, porque ¿qué evita el 6? El 6 evita la transgresión. ¿Qué sería la transgresión? Si yo te pregunto a vos, buen día Silvina, ¿cómo estás? Qué bueno que te estés conectando desde Portugal, una de las formadoras de este año de Enneagrama Profesional. Me alegra muchísimo que estés conectada y que aportes también. Entonces, una de las claves es, ¿qué pasa cuando yo hablo de transgresión? ¿Qué significaría para vos transgredir? Porque para el 6 o la persona 6, transgredir es no cumplir con una norma. Son normativos. No cumplir con una norma de tránsito, con una norma escolar, con una norma en el colegio. Es decir, ¿qué significa? Hacer lo que corresponde, cumplir con lo que se dice, el deber ser. ¿Sí? Una de las grandes claves que estructura el 6 es la seguridad y el deber ser. Entonces, no me animo a cambiar. Todo tiene que estar establecido y son personas rutinarias. Entonces, esto hace que realmente le tengan miedo al cambio y miedo a lo desconocido. Por ende, para el 6 no es transgredir, hacer algo ilícito, algo diferente. No, el transgredir es no cumplir con la palabra, es no llegar a tiempo a un lugar, es no haber, es más, los 6 cuando están en la parte de educación dice las normas están hechas para algo y eso genera disciplina y cuando esas normas se cumplen y hay disciplina, todo funciona en orden. Es decir, esa es la mirada del 6. Entonces, en función a veces de las normas, pierdo el valor cualitativo, es decir, ¿qué está pasando detrás? ¿Por qué esa norma no se cumple? ¿Qué pasó, por ejemplo, con un niño en el colegio en donde, faltó y tuvieron una consideración especial? Pero por ahí faltó porque había una enfermedad familiar. Es decir, la parte humana a veces queda tapada en función de esas normas. Cuando el 6 transgrede, aparecen mucho los miedos y es el miedo a cambiar, la resistencia a cambiar. Y esto genera un mecanismo de defensa que lo genera la personalidad y la actitud que vas a ver si te ves si sos 6, es justamente el de, fíjate vos, proyección. A ver, lo voy a explicar porque este es un mecanismo muy psicológico. El 6 proyecta en el otro aquello que no asume de su transgresión. Ahora te lo voy a explicar con un ejemplo. Y lo que cae muchas veces es justamente lo que acabo de explicar, en la desconfianza. Entonces, quizás
en el trabajo tienen que cambiarlo de lugar. El trabajo, he visto esto, he visto en la empresa que los 6, digamos, son muy mentales y conocen bastante, digamos, tienen mucha capacidad de conocimiento, de estudio, son bastante dedicados todo el tiempo si tienen que hacer una profesión y buscan hacerlo bien, pero nunca están seguros de sí mismos. Entonces, en el trabajo le va muy bien, lo ascienden a esta persona y esta persona, este es un ejemplo que tengo, y esta persona tiene la oportunidad de irse a vivir afuera. Entonces empieza, digamos, a ver que esa no es, a mí me decía en el coaching, que ella estaba aterrada de ir afuera, porque tenía que arrastrar a su familia. Entonces, cuando yo le digo, bueno, ¿hablaste con tu familia, con tu marido? Sí, sí, dice, todos están chochos, están de acuerdo, me dicen que es lo mejor, pero no, yo creo que no, porque entiendo que es un lugar desconocido, que mis hijos hay uno que es adolescente, que no va a estar bien, que puede estar en peligro. Bueno, y me contó, miren esto es la proyección, una historia que ella se había armado de todo lo que podía pasar cuando ella se mudara con su familia y que eso mismo le hacía decir que no. Ahí hay un boicot, ahí hay una trampa. Y la trampa es la desconfianza, pero no solamente eso, sino fundada en el peligro, fundada en lo que yo mentalmente me proyecto, ahí está la proyección, me proyecto para creer lo que me va a pasar y en definitiva entiendo que eso que me va a pasar, como son previsores, le dan valor a esa proyección que tienen, entonces justifico por qué no lo elijo, cuando en realidad no lo elijo por miedo al cambio. No lo elijo porque no puedo yo cambiar, no porque esté arrastrando a los otros a algo que sea peligroso. No lo elijo porque no me animo. Por eso, el gran trabajo del 6 es la valentía, es el animarse, es el permitirse el cambio, ¿sí? Y esto libera su mecanismo de sombra. Y esto mismo lo hace confiar en sí mismo y confiar en los otros. Y ahí el 6 se vuelve una persona mucho más abierta y mucho más dadora, no solo a sus núcleos de confianza. Bueno, esta sería, fíjate si te ves, si ves a otros que son 6, fíjate con quién estás trabajando y si hay personas que las ves con estas conductas. Siempre digo que el eneagrama no hay que etiquetar por las tipologías. El eneagrama es un lenguaje actitudinal. Por ende, cuando yo hablo del 6, hablo de una característica, de un patrón, y que uno lo puede ver en la convivencia permanentemente. ¿Vamos al 7? Bien, vamos. Y acá la comprometo a Silvina también a que pueda compartir algún comentario. El 7 es la persona alegre, es esa persona que siempre todos los días está con una sonrisa, optimista, no importa lo que le pase y cómo se sienta, ¿sí? Optimista, alegre, que va para adelante, que enfrenta las cosas, hiperactivo, entusiasta, que siempre quiere que los demás estén bien, porque el 7, una de las llaves que tiene es que busca que el otro sea feliz para ser feliz. Y entonces se adapta a los otros. Ahora, una de las grandes claves del 7 es el disfrutar. Por eso son personas que vos la vas a ver que disfrutan de lo que hacen. Es más, necesitan ámbitos lindos, agradables, que tengan buena onda, que las personas sean positivas para avanzar. Muchas veces hacen un montón de cosas y todas al mismo tiempo. Son dispersos, este es un gran tema, justamente por todo lo que tienen que hacer, pero también quieren manejar ellos la situación. Vamos a ver cómo es el camino de sombra y te va a resultar mucho más fácil entender a este 7 que parece que nunca tiene problemas y además le encanta el 7 que uno le diga, mira, el tema que tenés que trabajar es esto, ellos necesitan tips
para entender la realidad, ¿no? Y porque son mentales también. Estamos hablando, tanto el 5, el 6 como el 7 son tipologías digamos, del área mental, del pensamiento. Entonces van a pensar la realidad, van a tener que entender, necesitan claridad. Cuando vos haces coach con una de estas tipologías mentales, necesitan tener hasta gráficos, cosas claras, palabras fundamentalmente sintéticas y que lleguen a ayudarlos a comprender. Vamos a ver cómo es el camino de sombra. ¿Qué le puede pasar a una persona que siempre está alegre, que siempre está divertida, que siempre está bien, que no le pasa nada? Es decir, que le pasan cosas, pero que lo toma de una manera, ¿cómo te diría? Liviana, esa es la palabra, fresca. ¿Qué le puede suceder? Evita el dolor, evita conectarse con lo que siente. Y cuando el 7 se evita conectar con lo que siente, lo evade. Es decir, bueno, no, lo vamos a hablar en otro momento. Hay un problema, me ha pasado con un 7 en una discusión laboral con un hermano que trabaja en su misma empresa. Bueno, no importa. Sigamos adelante, veamos lo que hay que resolver. Y esta charla nunca llega. Y estoy hablando en una empresa familiar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta charla nunca llega y esto que no se habla se hace una bola de nieve. Es paradójico, fíjate algo, porque la persona 7, si tiene un talento innato, es la comunicación. Y justamente, pero es la comunicación simpática, es la comunicación de lo que nos pasa, la comunicación del día a día. Lo que tiene que aprender, y en su proceso de transformación lo va aprendiendo, es esa comunicación profunda. Pero hay una llave que en la comunicación no conecta y no dice lo que realmente está sucediendo. Lo deja pasar y lo evade. Entonces, ¿saben qué pasa? ¿Cómo es el mecanismo de defensa? Evito el dolor. Y entonces, como lo evito, el mecanismo de defensa es lo racionalizo. Bueno, no era para tanto. O no, seguramente que si resolvemos este problema ya no necesitamos hablar de lo que nos pasa. Una vez, una persona 7, esto es un extremo que les voy a contar, ¿no? Amiga de otra señora, venían dos amigas a los cursos, esta amiga era 7, su amiga fallece el marido y queda viuda. Y viene al curso y me dice, Lucía, dice, no sé más qué hacer porque la quiero un montón y no la puedo ver, que después que falleció el marido, hace más de 10 días que está en la casa, no sale, no se arregla, no se mueve de ahí. Y le digo, mira, déjala, tiene que hacer su proceso, es parte, es lógico de todo duelo, ¿no es cierto? Ya va a pasar, pero necesita de este tránsito, necesita de entender este cambio, esta despedida. Entonces me dice esta persona 7, pero es que yo la quiero ayudar como amiga, quiero salir, quiero que vayamos al cine, quiero que vaya a la peluquería, que se siente bien, no sé, algo que la ayude a salir adelante. Entonces el 7 es muy lindo en esto, porque siempre siente que haciendo algo, sea un viaje, siendo en la peluquería, arreglándose, compartiendo con otros, ese dolor se va, o por lo menos se aliviana. Y por un lado es cierto, pero el otro tema es cuando uno tapa ese dolor, y lo tapa y lo calla, porque ahí empiezan las enfermedades. Estoy viendo que estás, Patricia, comunicada. Qué felicidad saber de vos, Patri, una alegría. Entonces, gracias por todos los que se están comunicando y todas las preguntas o comentarios. Esto es para que haya una interacción entre todos, ¿eh? Así que bienvenido sea. Entonces, ¿qué pasa? Decíamos, evita el dolor. Este es el mecanismo. Evita el dolor, y como evita el dolor, entonces cae en racionalizar el dolor. Es como si dijéramos, bueno, ya se me va a pasar, necesito salir de esta despedida y olvidarme que falleció mi marido. Es decir, los duelos no hechos, y que esto es muy normal en las personas 7, los duelos no hechos quedan, se guardan. Y fíjense algo, una cosa es enfrentarse a un dolor natural de la vida, de la despedida de un ser querido. Es natural,
es lo que nos pasa a todos. Pero otra cosa es cuando el dolor se instala y ese dolor se transforma en sufrimiento. Lo voy cargando. Y entonces, ¿cómo se ve en el 7 este dolor que se carga? En la intolerancia, en el enojo, en el fastidio. Entonces, tan alegres que son, tan divertidos, tan siempre positivos, después los ves mal, los ves enojados. Hola Elsa, qué bueno, qué alegría. Así estamos hablando justamente del 7. Y fíjense algo, voy a dar la tercera parte. Dijimos, evita algo, que es el dolor. Cae en el mecanismo de defensa, que es la racionalización. Le pongo mente y justifico. La racionalización es justifico por qué no me duele, o justifico por qué no me quiero encontrar con ese dolor. Y después, uno de los puntos en los que cae, que es el trabajo, es la ilusión. Supongo que las cosas van a ser mejor. Imagínense una persona que traicionó a un 7, un socio. Una vez me pasó también atendiendo a otras personas en relación de empresas, insatisfechos, tal cual, ¿sí? Te volvés, siempre quiero más. Yo digo que el 7, cuando se pone mal y se va a las sombras, se vuelve insatisfecho y esto es quiero más, quiero más, quiero más, nada me alcanza. Y justamente les contaba de este socio que en la ilusión era esta. Ellos trabajaban juntos en una empresa que habían formado desde muy jóvenes, eran amigos los dos de la facultad. No digo empresas como para no dar datos, porque son casos verídicos. Y este socio estuvo 15 años siendo su mejor amigo, su mejor socio, todo lo que ustedes digan, bueno, formamos en común una alianza, las familias amigas. Bueno, resulta que el socio tenía un negocio paralelo en donde trabajaba con los clientes de la empresa. Y ahí está el tema. Este 7 se decepcionó, se vino abajo, se desilusionó, se enojó, realmente le agarró una furia en un momento, pero todo por no entender esta traición. Y después de eso se ilusionaba en que podían seguir juntos, se ilusionaba en que una cosa es darle la oportunidad a la otra persona para que cambie y pida perdón, pero otra cosa es la ilusión de algo que ya no es posible. Y este es el punto en el cual el 7 tiene que aprender a no caer en la ilusión y a ver más la realidad. ¿Qué es lo que cuento? Aprender a aceptar los límites como un gran aprendizaje de comprensión de lo que es realmente. Entonces, a los 7 les digo lo mismo que empecé. ¿Cuál es la verdad de tu ser? Porque si vos profundizás y empezás a reconocerte, esa ilusión se transforma en entusiasmo. Esta es la gran llave del 7. ¿Por qué no empezamos a hacer eso? Empezar a transformar la ilusión de crear lo que yo quiero, pero sin bases de la realidad, en donde después me desilusiono, a generar un entusiasmo, un enteos, un gozo de vivir con aquello que hoy puedo agradecer de la vida. Muy bien, gracias a Silvina, a Elsa, a todos los que se conectaron y vamos a seguir el miércoles que viene con Enneagrama Sistémico y vamos a continuar con la tipología 8. Y después vienen muchísimos más temas porque les quiero mostrar también cómo son las relaciones, que es un tema que siempre me piden y muy interesante. Un gran abrazo, gracias por haber compartido. Y muy buen día.